Señor, la atrapamos. Forzó su caja fuerte y huyó con su hija. La voz al otro lado de la llamada se quebró como un cristal seco. Edward Turner, todavía sentado a la mesa de caoba pulida de la sala de juntas, parpadeó 2 veces. Sus dedos flotaban inmóviles sobre el bolígrafo que acababa de usar para firmar un contrato de $3,8 millones. ¿Qué acaba de decir? La voz del jefe de seguridad volvió a sonar, más suave esta vez, como si ni siquiera él pudiera creer lo que estaba informando. Amanda tomó el dinero, señor, y Chloe. La grabación la muestra saliendo corriendo por la puerta principal con su hija en brazos y dinero de su caja fuerte privada en el delantal. El mundo de Edward se tambaleó. El teléfono casi se le resbala de la mano mientras se levantaba de la silla, lentamente, como un hombre que despierta de una pesadilla que aún no ha comprendido. La mañana había comenzado tranquila en Belton Estate. Una niebla baja se extendía por el césped, enroscándose entre las columnas de mármol como fantasmas silenciosos. Los pájaros cantaban al otro lado de las puertas de hierro, y el sol aún no había penetrado la niebla persistente. Amanda estaba en la puerta de la habitación de la niña, sosteniendo una bandeja con una taza de té de menta, 2 rebanadas de pan tostado ligeramente con mantequilla y un pequeño tazón de fresas rebanadas, las favoritas de Chloe. Esperó. La niña no se movió. Amanda entró con cuidado y dejó la bandeja. «Buenos días, señorita», susurró con una suave sonrisa. «Hora de levantarse y brillar». Nada. Chloe Turner yacía en medio de la enorme cama con dosel, acurrucada bajo sábanas de satén que parecían demasiado pesadas para su frágil figura. Sus mejillas, habitualmente radiantes, estaban apagadas, con un rubor extraño. Sus párpados se movieron una vez, pero no se abrieron. Amanda se acercó, repentinamente alerta. Chloe intentó de nuevo, con la voz tensa. Presionó la palma de la mano contra la frente de la niña. Hirviendo. Retiró la mano instintivamente. La piel de la niña parecía irradiar de un horno dentro de su pequeño cuerpo. Chloe, cariño, ¿me oyes? La niña gimió débilmente, pero sus ojos permanecieron cerrados. A Amanda se le encogió el corazón. Algo iba terriblemente mal. Corrió a la mesita de noche, cogió su teléfono e inmediatamente frunció el ceño. Sin señal. Le dio la vuelta al teléfono y lo levantó hacia la ventana. Nada. La tormenta de la noche anterior había vuelto a cortar la señal. Corrió a la cocina y probó. Teléfono fijo. Tono muerto. Maldijo en voz baja y sacó una linterna del cajón. La finca era enorme, pero estaba completamente aislada. Le temblaban las manos mientras se servía un vaso de agua y lo subía, intentando convencer a la niña de que bebiera. Chloe apenas se movía, con los labios agrietados y secos, y la respiración entrecortada. Amanda había visto suficiente fiebre en su vida como para saber la diferencia entre una enfermedad pasajera y algo mortal. Y esto no era pasajero. Se arrodilló junto a la cama, acariciando el cabello empapado de sudor de la niña, susurrándole palabras tranquilizadoras, palabras que ni siquiera se oía decir. Su propia voz temblaba demasiado. El señor Turner no debía regresar hasta mañana. No había ningún coche en la propiedad. Ni siquiera tenía carnet de conducir. Su mente daba vueltas. Se le revolvía el estómago. La clínica de urgencias más cercana estaba a 20 minutos en coche. Las carreteras estaban tranquilas. Los vecinos ricos, reservados, inaccesibles. Y entonces recordó. Una noche, hacía unos 8 meses, Edward había entrado en la cocina después de un whisky a altas horas de la noche. Llevaba la corbata suelta y la voz más suave de lo habitual. Chloe había tenido un virus estomacal y Amanda se había quedado despierta con ella. Dijo algo casi en voz baja mientras abría el cajón del estudio. Si alguna vez pasa algo, hay dinero en efectivo en la caja fuerte para emergencias. Confío en ti. Nunca pensó que usaría ese recuerdo así, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Se levantó,
alzando a la niña con cuidado en sus brazos. Chloe gimió débilmente y se aferró al hombro de Amanda. Su peso era pequeño, pero pesado por la urgencia. Amanda la llevó por el gran pasillo, a través de las puertas dobles, y entró en el estudio privado. Dudó solo un segundo antes de ir directamente al gran óleo detrás del escritorio. Empujó. El cuadro se abrió con una bisagra oculta, revelando una elegante caja fuerte negra. Sus dedos se cernieron sobre el teclado. ¿Lo recordaría? Probó el primer número que le vino a la mente. El cumpleaños de Chloe. Bip, bip, bip. Clic, la puerta se abrió. Montones de billetes de $100. Sin contar. Sin tocar. Lista. Amanda tomó lo que necesitaba. No todo. Solo un puñado. Tal vez 1000 o 2. Suficiente para una ambulancia, un hospital ambulatorio, tal vez incluso una clínica privada si encontraba una abierta. Se guardó el dinero en el bolsillo del delantal, abrazó a Chloe con más fuerza y corrió. No vio la luz roja parpadeante sobre la puerta del estudio. No sabía que la cámara de seguridad acababa de grabarlo todo. Su único pensamiento: busca ayuda ahora. El aire frío de la mañana la abofeteó al salir. Chloe gimió una vez, y Amanda le besó el pelo, susurrando algo que sonó como una oración. Las puertas seguían cerradas. Tendría que trepar por la entrada lateral oculta tras el jardín de rosas. Y mientras desaparecía de la vista, las cámaras seguían grabando. Y al otro lado del país, Edward Turner observaba las imágenes, con la mandíbula apretada y los dedos temblorosos. Una criada, una caja fuerte, un niño enfermo. Para él, parecía una traición. Para Amanda, era amor. El viento fuera de la finca golpeó a Amanda como un muro. Fuerte, rápido, frío. Ajustó aún más el suéter de Chloe y la abrazó, protegiéndola del frío mientras corría hacia el sendero lateral que atravesaba el jardín de rosas. Los arbustos le arañaban las piernas y las espinas se le clavaban en los tobillos al abrirse paso por el estrecho hueco entre los setos. No le importaba. La sangre no importaba en ese momento. La cabeza de Chloe se arrugó de nuevo. «Quédate conmigo, cariño», susurró Amanda. Su voz se quebró. «Por favor, quédate conmigo». Para cuando llegó al camino lateral, respiraba con dificultad. Le ardían los brazos de cargar a la niña. Pero siguió adelante. Cada segundo importaba ahora. Sus zapatos golpeaban el pavimento. Le temblaban las piernas. El dinero en el bolsillo de su delantal le presionaba el estómago como un arma secreta y una confesión a la vez. Pasaron coches. 3. Ninguno redujo la velocidad. Gritó al cuarto. «Por favor, ayúdenme. Necesito un hospital». Ella está. No respiraba bien. El conductor redujo la velocidad, pero no se detuvo. La miró por el retrovisor y luego se giró rápidamente. Una mujer negra uniformada corría por la calle con un niño blanco y un fajo de billetes. ¿Qué vieron? No a una salvadora, sino a una ladrona, una secuestradora, una historia de la que no querían formar parte. Se le hizo un nudo en la garganta. «No te atrevas a renunciar a mí ahora», le susurró a Chloe. «No has sobrevivido todos estos años para que esto termine así». Finalmente llegó a la carretera principal y vio una pequeña gasolinera más adelante. De esas que vendían billetes de lotería, botellas polvorientas de refresco y teléfonos prepago baratos. Amanda irrumpió por la puerta, casi desplomándose sobre el mostrador. «Llama a una ambulancia», gritó. «No respira bien, por favor». El cajero la miró fijamente. Podía verlo intentando averiguar qué era aquello. Una estafa, un robo, una trampa. Desenvolvió el abrigo de Chloe lo suficiente como para mostrar su piel pálida, su piel hundida. «Mejillas. Se está muriendo», sollozó Amanda. «Llama a alguien». El hombre cogió el teléfono y marcó. Finalmente, de vuelta en Chicago, Edward Turner estaba de pie junto a la mesa de conferencias, con el teléfono pegado a la oreja,
viendo la misma grabación por tercera vez. Amanda, su empleada, cargando a su hijo y corriendo. Eso era innegable. Pero la forma en que la sostenía, la forma en que su cuerpo se curvaba protectoramente alrededor del frágil cuerpo de Chloe, la forma en que su mano no dejaba de acariciar a las niñas. «Necesito un avión de vuelta a Rhode Island ahora», le gritó a su asistente. Ella parpadeó. «Señor, su reunión de la junta directiva, cancélela». «Todo». Su voz era baja, pero definitiva. Ya se estaba moviendo. Hubo un tiempo en que Edward habría dudado de sus instintos, pero algo en el rostro de Amanda en ese video. No era miedo a ser atrapado. Era terror a perder a alguien. En el hospital, Amanda estaba de pie junto a la cama mientras médicos y enfermeras rondaban el pequeño y tembloroso cuerpo de Chloe. Las máquinas pitaban, los cables colgaban, una mascarilla le cubría la nariz y la boca, bombeando aire a sus pulmones. Está deshidratada, tiene fiebre alta. Parece una infección bacteriana rara. Se está propagando rápido, explicó la enfermera. Amanda solo asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. No habría durado ni una hora más, añadió la enfermera con suavidad. Amanda se tapó la boca para no gritar. Fuera de la habitación, una agente esperaba. «Voy a tener que hacerle algunas preguntas», dijo. No con crueldad, sino con el tono de quien hace su trabajo. Amanda se secó la cara y cuadró los hombros. «Yo no robé ese dinero», dijo antes de que la mujer pudiera hablar. «Hice lo que tenía que hacer». Ella se estaba muriendo. No tenía teléfono, ni coche, ni ayuda. «Hice lo que cualquier madre haría». La agente no respondió. Ella simplemente siguió escribiendo. Mientras tanto, el jet privado de Edward aterrizó en un aeródromo de Rhode Island. Al subir a la camioneta negra que lo esperaba en la pista, abrió su teléfono de nuevo. La grabación de la finca se repitió en su mano. Vio a Amanda salir corriendo del estudio, con la niña deslizándose de lado en sus brazos. Había pánico en sus pasos, desesperación en sus ojos y algo más que él no había notado antes. Amor. Dentro del hospital, Amanda estaba sentada en el pasillo, con las rodillas pegadas al pecho, el delantal aún manchado del sudor de Chloe. Sentía el peso del juicio de cada enfermera que pasaba, cada mirada sospechosa del personal de seguridad del hospital. Pero nada la aplastaba más que el silencio de la habitación de la niña. No había oído ni una tos en 20 minutos. Cerró los ojos, rezando, no en voz alta, solo para sus adentros, rogando a cualquier fuerza que pudiera estar escuchando que le diera otra oportunidad a la niña. Oportunidad, para darle otra oportunidad. Y si todavía estás mirando, tal vez tú también lo sientas. Tal vez hayas abrazado a alguien, rezando para que sobreviviera la noche. Tal vez te hayan juzgado por hacer lo correcto de la manera incorrecta. Si esta historia ya te hace sentir algo, no te limites a verla. Suscríbete porque historias como esta importan. Y que tú estés aquí también importa. Las puertas del hospital se abrieron de golpe con el peso de un hombre que no estaba acostumbrado a pedir permiso. Edward Turner irrumpió, su abrigo ondeando como una bandera de guerra. 2 guardias de seguridad flanqueaban el vestíbulo, pero ninguno se movió para detenerlo. Su nombre tenía peso. Su expresión era de advertencia. «Busco a mi hija», le dijo a la enfermera tras el cristal. Acababan de traer a Chloe Turner. La enfermera dudó, escribiendo algo en el sistema. «Sí, señor. Está en la habitación 204, pero tendrá que hablar con». Ya estaba caminando, su corazón latía más fuerte con cada paso por el pasillo, más fuerte que él. El pitido de los monitores o los susurros del personal. Al llegar a la habitación, se detuvo en seco. A través de la ventana, la vio, Amanda, sentada junto a la cama de su hija. Con una mano apartaba suavemente el pelo de Chloe de su frente, y con la otra sujetaba su pequeña mano flácida. Tenía la cabeza gacha. Sus labios se movían. No entendía lo que decía. No le importaba.
Abrió la puerta de golpe. Amanda se echó hacia atrás, sobresaltada. Se levantó de la silla instintivamente, alejándose de la cama. Los ojos de Edward recorrieron la habitación rápidamente. Chloe, pálida y conectada a las máquinas. Amanda, con lágrimas aún húmedas en las mejillas, la mandíbula apretada. Aléjate de ella. Amanda abrió la boca, pero al principio no dijo nada. Necesitaba ayuda, susurró finalmente. Te llevaste a mi hija, dijo Edward con voz aguda y temblorosa. Entraste en mi estudio. Me robaste y te escapaste. Amanda se mantuvo firme, con la voz temblorosa, pero más alta. Se estaba muriendo. Y creías que tenías derecho a decidir cómo arreglar eso con mi dinero. Dio un paso al frente. No estabas allí. Sus ojos se entrecerraron. Hice lo que tú no harías. Lo que tú no pudiste. Podrías haber llamado a alguien. No había señal. Los teléfonos estaban muertos. No había personal, ni coche, ni vecinos. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Simplemente sentarme allí y verla desvanecerse? Su rostro se contrajo, pero no dijo nada. Amanda se acercó. Estás enfadada porque saqué dinero de una caja fuerte. Estoy enfadada porque encerraste a tu hija y a una criada en una mansión y lo llamaste paternidad. Edward se estremeció. Fue el primer golpe real. No te quité el dinero por mí, dijo ella. No corrí a esconderme. Corrí a salvarla. La miró como si estuviera viendo a otra persona. Y tal vez lo estaba. La Amanda que él conocía era tranquila, educada, invisible. La ayudante. Pero la mujer que tenía delante ahora, ella estaba lleno de fuego, furia, amor. Podrías haberme llamado, dijo débilmente esta vez. Amanda rió con amargura. ¿Crees que no lo intenté? Se hizo un silencio entre ellos, tan denso que parecía niebla. Detrás de ellos, Chloe se movió levemente. Su pierna tembló bajo la manta. Amanda se giró de inmediato hacia la niña. Edward no se movió. Simplemente se quedó allí, mirando a una mujer a la que apenas conocía llorar por una hija a la que siempre había dicho amar. Y por primera vez en mucho tiempo, Edward Turner sintió algo desconocido. Vergüenza. Fuera de la habitación, la agente de antes observaba el intercambio a través de la ventana. Había oído lo suficiente como para saber que había algo más en esta historia que un robo. Y, sin embargo, aún tenía órdenes que cumplir. Se acercó a Edward con cuidado en cuanto salió de la habitación. Lo siento, señor Turner, pero vamos a tener que tomarle declaración completa, y Amanda podría tener que ir a la comisaría después de que los médicos le den el alta. Edward no respondió. Solo asintió con la cabeza sin comprender. Abajo, Amanda recibió una bebida caliente y una manta mientras esperaba. Le temblaban las manos al intentar beber del vaso de poliestireno. No le preocupaba la ley. Ni siquiera Edward. Solo podía pensar en los deditos de Chloe. Cómo se habían enfriado en su palma. El miedo a perderla la había devorado viva. Aún lo hacía. Arriba. Edward estaba sentado solo en el pasillo, con la cabeza hundida entre las manos. Había construido imperios, comprado empresas, reestructurado ciudades enteras, pero no pudo salvar a su propia hija. Y a la mujer que lo hizo, casi hizo que la arrestaran. La habitación del hospital olía ligeramente a antiséptico y plástico, pero estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. Amanda estaba sentada cerca de la ventana, con la mirada fija en el suero. Cada gota parecía una cuenta regresiva. Chloe yacía inmóvil, su cuerpo empequeñecido por cables, tubos y la bata de hospital demasiado grande. No había abierto los ojos en horas, pero su respiración se había estabilizado. Eso era algo. Amanda no se había separado de su lado hasta que Edward le pidió que saliera un momento. El momento se había convertido en 20. Cuando Amanda regresó, Edward estaba en la silla junto a Chloe, sosteniendo la mano de su hija.
Su pulgar recorrió sus nudillos como Amanda lo había hecho antes. No se dio cuenta de que la estaba imitando. O tal vez sí. Tal vez por eso sus ojos se encontraron con los de ella cuando entró, en voz baja. Ella no respondió. Simplemente se acercó a la pared del fondo y se apoyó en ella, con los brazos cruzados. El silencio llenó la habitación de nuevo, roto solo por las máquinas. Hablé con los médicos, dijo Edward, mirando fijamente los monitores. Dijeron, si no la hubieran traído cuando lo hicieron, habría muerto, terminó Amanda rotundamente. Edward cerró los ojos por un segundo. No había forma de edulcorarlo. Me equivoqué, admitió. Sobre ti, Amanda arqueó una ceja. Porque no dejé morir a tu hija. Se estremeció de nuevo. Otro golpe. Sin guantes. Se giró para mirarla de verdad esta vez. No sé cómo arreglar esto, dijo. No lo sabes, respondió ella, con tono firme. Pero puedes empezar por escuchar. Asintió. Pero ninguno de los dos habló. Pasó una hora. Amanda no se había movido. Edward se removió incómodo en su asiento. Finalmente, entró una enfermera con una actualización. Está estable por ahora, pero nos gustaría que alguien conocido se quedara a pasar la noche en caso de que se despierte desorientada. Edward se puso de pie. Por supuesto que me quedaré. La enfermera dudó. En realidad, siguió murmurando por Amanda antes de quedar inconsciente. Amanda puede ser la mejor persona. Amanda se giró hacia Edward lentamente. Me quedaré, dijo en voz baja. Él asintió una vez, retrocediendo. Pero no se fue. En cambio, caminó hacia la ventana y miró las luces de la ciudad. Estaba lloviendo. Las gotas manchaban el cristal como pequeños ríos. Amanda se movió hacia la cama de Chloe, revisó la manta, acomodándole la cabeza en la almohada. Edward rompió el silencio. Cuando murió la madre de Chloe, me cerré. Amanda no dijo nada. No sabía cómo ser padre. Simplemente le daba cosas. Juguetes, tutores, una casa con 20 habitaciones y nadie con quien hablar. Le diste lo que el dinero podía comprar, dijo Amanda en voz baja. Pero lo que necesitaba no venía en una caja. Él asintió, avergonzado. Amanda se giró hacia él. Solía pensar que eras frío, pero ahora creo que simplemente estás perdido. Eso le dolió más que cualquier otra cosa. Edward la miró como si la volviera a ver. No solo como una criada, sino como alguien que había visto lo peor de él y se había quedado de todos modos. Nunca te di las gracias, dijo. De nada, respondió ella, doblando un paño tibio y colocándolo sobre la frente de Chloe. Entonces más suave, añadió. Te quiere más de lo que crees. Se le hizo un nudo en la garganta. Caminó de vuelta hacia la puerta. Dudó y luego se giró. ¿Quieres café? Amanda levantó la vista sorprendida. Era una oferta tan pequeña, pero viniendo de él, significaba más que cualquier ramo de disculpas. Ella asintió. Solo, sin azúcar. Él sonrió levemente. Era la primera vez que lo veía de verdad. Al final del pasillo, Edward se detuvo frente a las máquinas expendedoras y se apoyó en la pared. Tenía el dinero, el poder, el nombre, pero de alguna manera había necesitado una criada para enseñarle a ser padre. No estaba seguro de que dolía más, la verdad o el hecho de que casi había tirado. Todo se fue. De vuelta en la habitación, Amanda se sentó tranquilamente en la silla junto a Chloe. Sus ojos no se apartaron del rostro de la niña. Por primera vez en 36 horas, la respiración de la niña era suave y constante. Su mano se contrajo ligeramente, enroscándose alrededor de los dedos de Amanda. Amanda exhaló lentamente, se secó los ojos y susurró, «Estás a salvo ahora». La habitación del hospital se había quedado en silencio. Las máquinas seguían pitando, pero ahora más suaves. Chloe descansaba, su pequeña mano rodeaba el dedo índice de Amanda como si se aferrara a la única persona en quien confiaba. Amanda no se había movido en una hora. Le dolía la espalda.
Le ardían los ojos. Edward volvió a sentarse frente a ella. Esta vez no habló. Solo observó. Había algo diferente en su forma de mirarla. No sospecha, ni siquiera confusión, sino curiosidad. Como si estuviera viendo un libro que nunca había abierto, aunque llevaba años en su estantería. Por fin, ciencia. Amanda parpadeó. Sorprendida. No. Él asintió lentamente. ¿Dónde? Georgia, Atlanta, East Side. Se recostó en la silla. Nunca he estado. Ella se encogió de hombros. No te estás perdiendo mucho. Él esperó. Le dio espacio para continuar. No lo hizo. No de inmediato. Finalmente, dijo, antes era auxiliar de enfermería certificada. Antes de esto, Edward arqueó ligeramente las cejas. Soñaba, continuó, con la mirada fija en Chloe, con ser enfermera, quizá incluso partera algún día. Me gustaba ayudar a la gente. Se me daba bien hasta que la vida me golpeó. Edward no me interrumpió. Mi madre enfermó de lupus, muy fuerte. Trabajó como auxiliar de enfermería a domicilio toda su vida, pero ni siquiera podía pagarse sus propios cuidados cuando le tocó el turno. Me tomé un tiempo libre para ayudarla. Perdí mi trabajo, conseguí otro, y también lo perdí. Se me acumularon las facturas, los avisos de alquiler. Falleció 6 semanas después. No se le quebró la voz, pero su agarre en la mano de Chloe se tensó ligeramente. Y entonces conocí a un hombre que prometió ayudarme a recuperarme. Me ayudó a entrar en un refugio con el labio roto. Edward apretó los labios. Salí, añadió. Finalmente encontré este trabajo. Pensé que quizás si me quedaba callada, si me quedaba pequeña, podría volver a construir algo. Finalmente lo miró. No vine a Belton a robar. Vine a sobrevivir. La garganta de Edward se movió, pero no le salieron las palabras. La mujer sentada frente a él no era la Amanda que había contratado. Era alguien por quien nunca se había molestado en preguntar, alguien a quien había juzgado mal desde el momento en que se puso ese uniforme. No necesitaba su compasión. Necesitaba su respeto. Al otro lado de la cama, Chloe se movió. Sus pestañas se agitaron. Un suave gemido escapó de sus labios. Amanda se levantó de inmediato, colocando una mano suavemente sobre su pecho. Estoy aquí, cariño. ¿Estás bien? Edward también se levantó, sin saber si debía hablar. No quería asustar a su hija ni a la mujer que la mantenía anclada a este mundo. Chloe abrió los ojos lentamente. Miró a su alrededor, aturdida, y luego fijó su mirada en el rostro de Amanda. Mandy. La palabra salió como un suspiro, suave, frágil, pero segura. Amanda se inclinó y la besó en la frente. Estoy aquí, cariño. Estás a salvo. Chloe parpadeó de nuevo y miró a su padre. Sus labios se movieron, pero no se oyó un sonido. Edward dio un paso adelante y se arrodilló junto a la cama. Yo también estoy aquí, cariño, dijo en voz baja. Papá está aquí. Chloe esbozó una débil sonrisa. Luego, sus ojos se cerraron de nuevo, esta vez en paz. Amanda retrocedió un paso, con las manos ligeramente temblorosas. Edward permaneció junto a la cama, cabizbajo. No sabía que te quisiera tanto, dijo en voz baja. Amanda respondió, con la voz apenas audible. Los niños no aman con límites. Aman a quien está ahí cuando importa. Volvieron a sentarse en silencio. Esta vez no por tensión, sino por comprensión. Amanda finalmente lo rompió. ¿Alguna vez pierdes a alguien? Edward exhaló lentamente. Mi esposa. Amanda asintió. ¿Cómo? Accidente de coche. Conductor ebrio. Tenía 7 meses de embarazo. Los ojos de Amanda se abrieron de par en par, atónita. No lo sabía. Se suponía que yo conduciría esa noche, pero me quedé hasta tarde en el trabajo. Le dije que se adelantara. La vería en casa. Hizo una pausa. Nunca llegó. Amanda no habló. Solo escuchó.
Era la primera vez que alguien lo hacía. ¿Y si este momento también te golpeó? Si alguna vez has perdido a alguien o has cargado con el peso de ser incomprendido, tómate un segundo ahora mismo para suscribirte. No porque sea lo esperado, sino porque historias como esta hablan de algo real. ¿Y tú? Tú perteneces aquí en este espacio donde la humanidad aún importa. Edward se aclaró la garganta y se puso de pie. Voy a llamar a mi abogado, dijo. No vas a ir a esa estación. No ahora. Nunca. Amanda lo miró atónita. No tienes que hacerlo. Sí, quiero. Él interrumpió. Salvaste a mi hija, y lo hiciste sin pensar en ti mismo. Eso es más de lo que puedo decir de la mayoría de las personas en mi mundo. Hizo una pausa. Te veo ahora. Amanda no respondió, pero en su pecho, algo se abrió, y por primera vez en años, se sintió vista. La noche se posó suavemente sobre el hospital, proyectando charcos dorados de luz sobre los pisos de baldosas y las máquinas zumbantes. Chloe estaba dormida de nuevo, no inconsciente esta vez, solo descansando. Su respiración se había vuelto más fuerte, sus mejillas menos pálidas. Amanda por fin se había permitido relajarse un poco. Se sentó en el borde del sofá del hospital, cubriéndose las rodillas con la fina manta, observando a Chloe con atención. Cada movimiento del pecho de la niña era un pequeño milagro. Edward volvió a la habitación con 2 vasos de papel llenos de café. Sigo sin crema, dijo, ofreciéndole uno. Amanda lo cogió y arqueó una ceja. Este hospital tiene 20 máquinas expendedoras, pero ninguna de mitad y mitad. Eso debería ser un crimen, rió con sinceridad. Y por un instante, la habitación se sintió más cálida. ¿Duermes alguna vez?, preguntó. No cuando está enferma. Ni siquiera es tuya. Amanda lo miró por encima del borde de su taza. Lo sé, pero la quiero tal como es. Volvió a sentarse frente a ella, tomando un largo sorbo. Luego se recostó y suspiró, mirando al techo. ¿Crees que recordará algo de esto? Amanda se encogió de hombros. Los niños recuerdan más de lo que creemos, pero no los detalles, sino solo las emociones. Puede que olvide los tubos, la fiebre, pero recordará quien le tomó la mano. Edward bajó la vista hacia su café. Nunca se me dio bien eso, murmuró. Lo de tomar la mano. Amanda sonrió levemente. Bueno, estás aprendiendo. Incluso trajiste café. Ese es el primer paso. Levantó la vista, divertido. Ah, ¿y cuál es el segundo paso? Aprende a trenzar, dijo con una sonrisa burlona. Edward resopló. Dios me ayude. Los dos rieron, y no fue forzado. No fue reservado. Fue real. Por un momento, no fueron Amanda, la criada, ni Edward, el multimillonario. Eran solo 2 almas cansadas sentadas junto a alguien a quien ambos amaban. Más tarde, Amanda se quedó de pie junto al lavabo del pequeño baño de la habitación, lavándose la cara. Su reflejo parecía extraño, como alguien a quien no había visto en años, mayor, pero más suave. Salió y vio a Edward profundamente dormido en el sillón, con las piernas torpemente extendidas y la cabeza apoyada contra la pared en un ángulo doloroso. Casi se rió. En cambio, agarró con cuidado una almohada y se la colocó detrás de la cabeza. Él se movió ligeramente, pero no se despertó. Entonces, para su propia sorpresa, Amanda agarró la manta sobrante y se la tapó las piernas. Se detuvo un momento y lo miró. No era él. Hombre que despedía al personal con una firma. No era el hombre que vivía tras una fortaleza de puertas de hierro y silencio. Solo un padre. Defectuosa, afligida, esforzándose. En aquellos tiempos, habría dicho, no es mi problema. Pero esta noche, sí lo era. La mañana siguiente llegó con suavidad. Sin alarmas ni sirenas, solo la luz del sol filtrándose por las persianas. Chloe se despertó primero. Amanda ya estaba a su lado, rozando los dedos de la niña con los suyos.
Buenos días, mi amor. Chloe abrió los ojos lentamente y parpadeó hacia Amanda. ¿Me vas a leer un cuento hoy? Amanda casi se echó a llorar. En cambio, sonrió. Todos los que quieras. Edward estaba a su lado, sonriendo suavemente. Asegúrate de que sea el del dragón marino, añadió Chloe soñolienta. Siempre haces bien las voces. Edward miró a Amanda. Dragón marino. Amanda se encogió de hombros. Tiene acento escocés. Edward rió entre dientes. Claro que sí. El día transcurrió lentamente, lleno de conversaciones ligeras y sonrisas discretas. Las enfermeras iban y venían. Las constantes vitales se estabilizaron. El médico dio una llamada para informar. Unos días más de vigilancia y estará bien. Edward dejó escapar un largo suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Amanda se recostó en su silla, con los ojos empañados. Por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla, sentía que podían respirar. Esa noche, Edward se quedó junto a la ventana, con los brazos cruzados, contemplando el atardecer anaranjado tocar las copas de los árboles. Amanda se unió a él. «Es hermoso», dijo. «Sí». Se quedaron en silencio un momento. «No se me da bien decir lo correcto», admitió Edward. «Pero gracias». Amanda no respondió de inmediato. Luego, en voz baja, dijo, «No tienes que decir nada. Solo demuéstrale que no te vas a ninguna parte. Eso será suficiente». Él asintió y, por una vez, la creyó. Todo empezó con una llamada telefónica. Edward había salido solo un momento, como un socio que necesita una firma rápida en un documento legal. Le prometió a Amanda que volvería antes de que Chloe despertara de su siesta. Ella le creyó. La habitación había estado en paz. Chloe descansando. Amanda tarareaba en voz baja una vieja melodía gospel que su madre solía cantar, de esas que aliviaban un poco los corazones pesados. Entonces llamaron a la puerta, fuerte, impaciente. Amanda se levantó y abrió. Una mujer con un traje azul marino a medida estaba al otro lado. Portapapeles, moño apretado, sonrisa fría. ¿Es usted Amanda Evans? Amanda asintió con cautela. CPS, dijo la mujer rotundamente. Servicios de protección infantil. Necesito hablar con usted de inmediato. Amanda se quedó paralizada. ¿Qué? ¿Por qué? Recibimos un informe anónimo que afirmaba que la niña bajo su cuidado fue sacada de su casa en circunstancias sospechosas y secuestrada sin consentimiento legal. Amanda contuvo la respiración. Yo no la secuestré. Estaba enferma, moribunda. La traje aquí cuando no había nadie más. La mujer levantó la mano. Señora, voy a necesitar que se calme. Ahora mismo. Necesito que salga conmigo y responda algunas preguntas. Amanda permaneció inmóvil, con el corazón latiendo dolorosamente en su pecho. No puedo dejarla. No tiene elección. Dentro de la habitación, Chloe se movió, sus dedos temblando al oír voces. Amanda la miró y salió. Edward regresó 15 minutos después, con una carpeta bajo el brazo, y encontró la habitación vacía. No había Amanda. No había Chloe. Sintió un nudo en el pecho. Entonces vio a una enfermera. ¿Dónde está mi hija?, preguntó. Está con un agente de la CPS y tu criada, dijo con calma. Algo sobre problemas de custodia. Querían hablar con ambos. El rostro de Edward se ensombreció. ¿Problemas de custodia? ¿De qué demonios estás hablando? Pero no esperó una respuesta. Abajo, Amanda estaba sentada frente a la agente en una sala de entrevistas estéril. «Tienes antecedentes de desempleo», dijo la mujer, hojeando papeles. «Un historial de violencia doméstica por el que solicitaste una orden de alejamiento hace 2 años». Amanda apretó la mandíbula. «Eso fue contra una pareja abusiva. Me escapé. Eso no es un delito». La agente apenas levantó la vista. «¿Y el dinero que tomó del patrimonio privado del señor Turner?»,
Eso por sí solo podría clasificarse como robo. Amanda se inclinó hacia adelante, con la voz temblorosa. Me dijo que lo usara en caso de emergencia. Chloe no podía respirar. Estaba ardiendo. No robé. Actué. Justo entonces, la puerta se abrió con fuerza. Edward entró, fuego en sus ojos. ¿Qué demonios está pasando?, espetó. El agente se puso de pie. Señor Turner, me alegra que esté aquí. Recibimos un informe de que Amanda secuestró a mi hija, que forzó mi caja fuerte, que es un peligro para Chloe. La señaló con un dedo. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién presentó este informe? La mujer hizo una pausa. Era anónimo. Amanda también se puso de pie ahora, alzando la voz. Entonces, cualquiera puede acusarme de ser un criminal, ¿y usted solo aparece para arrebatármela? El agente se giró hacia Edward. Señor Turner, ¿está confirmando que le dio permiso a esta mujer para sacar a su hijo de casa, acceder a sus bienes privados y tomar decisiones médicas de emergencia en su nombre? Abrió la boca, pero solo por un segundo. Dudó. Amanda lo captó. Ese pequeño destello, esa duda, y la destrozó. Se giró hacia él con el corazón latiendo con fuerza. No me cree, dijo. Amanda, no, no lo haga. Se le quebró la voz. Lo di todo. La cargué en brazos, corrí entre espinos, les grité a los coches que pasaban, le rogué a un empleado de la gasolinera que llamara al 911. Y sigue ahí de pie pensando que podría haberme llevado algo que no era mío. Edward parecía aturdido. Culpable. Pero el daño ya estaba hecho. ¿Sabe cómo es?, continuó Amanda, alzando la voz. Ser visto como peligroso solo por tu origen, tu aspecto, que alguien te señale y ver cómo todos se lo creen antes de que siquiera abras la boca. Edward se acercó. No dije que les creyera. No tenías por qué, susurró. Dudaste. Agarró su abrigo y pasó rozándolo. Recogeré mis cosas de la finca después de que liberen a Chloe. No te preocupes, no llevaré nada más, la llamó Edward, pero ella no se giró. No podía. Afuera, el viento le azotaba la cara, pero no lo sentía. Le ardían los ojos, tenía la garganta apretada. Había llorado todas las lágrimas de su vida. Ahora simplemente se alejaba del hospital, del hijo que amaba, del hombre que casi la hizo creer que valía más de lo que el mundo le había dicho. Amanda estaba sentada en la parada del autobús, justo afuera del hospital. El viento azotaba su abrigo, pero ella apenas lo notaba. Tenía los dedos apretados alrededor de la tela de las mangas, la mandíbula apretada, la mirada perdida en el tráfico que pasaba. No había llorado desde que salió de la sala de entrevistas. No lloraría ahora. Había hecho lo que vino a hacer. Chloe estaba a salvo, viva. Eso debería haber sido suficiente, pero no lo fue porque en algún lugar entre calentar sopa, trenzar rizos dorados y contar cuentos para dormir con voces tontas, Chloe se había convertido la suya. Y entre susurros furiosos y cafés nocturnos, Edward también. Amanda cerró los ojos y alzó la cabeza. No seas tonta, murmuró para sí misma. Él era multimillonario. Ella, una criada. No podía permitirse ese tipo de errores. Una vez creyó que la gente como él no veía a la gente como ella. Y quizá tenía razón. Pero él le había dado las gracias. Le había tendido una manta sobre las rodillas. Le había ofrecido café sin azúcar. Casi la había visto. Casi. Dentro del hospital, Edward estaba de pie en la sala familiar vacía, mirando la máquina expendedora como si tuviera respuestas. No había dormido. En realidad, no. No tenía corbata. La camisa estaba arrugada y la voz le sonreía por discutir con los abogados y disculparse con Chloe por algo que ella ni siquiera entendía. Ella seguía preguntando por Amanda. Lo había susurrado en sueños. Mandy. Esa palabra lo atravesó más profundamente que cualquier abogado. Apretó los puños y se miró fijamente en el cristal de la máquina expendedora. Te quedaste paralizado, murmuró.
¿Dudaste otra vez? Su voz se quebró en la última palabra. El problema no era Amanda. El problema era él. Cada vez que alguien se acercaba, lo dejaba pasar desapercibido. Su esposa, su hija, Amanda. Cogió el teléfono por 10ª vez, miró su nombre, Amanda Evans. Pasó el pulgar por encima de la llamada, pero se detuvo. ¿Contestaría siquiera? ¿La culparía si no lo hacía? Amanda seguía en la parada del autobús, viendo llegar el siguiente, con las luces apagadas en el crepúsculo. Se quedó de pie, su teléfono vibró en el bolsillo. Lo ignoró, vibró de nuevo, y luego otra vez. Bajó la mirada. Edward Turner. Dudó. Las puertas del autobús se abrieron tras ella con un siseo hidráulico. El conductor la miró. ¿Subir? Amanda volvió a mirar su teléfono. La pantalla se apagó. Cerró los ojos. No sabía si estaba tomando la decisión correcta, pero no estaba lista para irse. Todavía no. Se apartó de la acera. Hoy no, dijo en voz baja. Las puertas del autobús se cerraron, el autobús arrancó, y Amanda, por primera vez en años, se permitió tener esperanza. Edward se sentó en el borde de la cama de hospital de Chloe más tarde esa noche, pasándole los dedos por el pelo. Te echa de menos, dijo en voz alta, aunque Amanda no estaba allí para oírlo. No me dice mucho, pero se ilumina cuando está cerca. No sé qué hiciste, Amanda, pero lo que fuera. Exhaló. La salvó. Luego se levantó y se acercó a la ventana, sacando su teléfono de nuevo. Un mensaje más. Escribió despacio. No quiero arreglar esto con palabras. Quiero arreglarlo con la verdad. Ahora te veo. Siento no haberlo hecho antes. Chloe pregunta por ti. Vuelve, por favor. Pasó el cursor sobre el botón de enviar y esta vez lo pulsó. Amanda leyó el mensaje. Su corazón dio un vuelco. No eran flores. No era grandioso. No era perfecto, pero era honesto. Y después de una vida siendo invisible, la honestidad le bastaba. Buscó su abrigo. Amanda entró en la habitación del hospital como si no perteneciera a ese lugar. Aunque sí lo era. Aunque los ojos de Chloe se iluminaron al verla, sus brazos se extendieron como si la gravedad la hubiera atraído. Mandy, gritó la chica con voz ronca pero feliz. Amanda corrió hacia ella, abrazándola suavemente, con cuidado de los cables y tubos. Chloe hundió la cara en el cuello de Amanda y dejó escapar un suave suspiro. Te extrañé, susurró. Los ojos de Amanda se llenaron de lágrimas, pero contuvo la respiración. Te extrañé más, estrellita. Edward se quedó a un lado, en silencio, observando, esperando. Cuando Amanda finalmente levantó la vista, no habló de inmediato. Solo señaló un rincón de la habitación. Amanda se giró. Sobre una mesita había un sobre con su nombre. Lo recogió lentamente, confundida. ¿Qué es esto? Edward dio un paso adelante, con las manos en los bolsillos, la voz tranquila, pero pesada. Es un contrato, dijo, para quedarse, pero no como criada. Amanda frunció el ceño. Te quiero aquí, continuó. En esta casa, en la vida de Chloe, como parte de la familia. Amanda parpadeó. No entendía. Edward exhaló. Hablé con mis abogados. Estoy creando un fideicomiso médico a nombre de Chloe. Serás copropietaria. Tendrás plena autoridad para tomar decisiones cuando yo no pueda. Tendrás un apartamento en la finca, completamente amueblado, completamente tuyo. Sin uniformes, sin toques de queda, solo tu hogar. La mano de Amanda temblaba ligeramente al sostener el sobre. No intento devolverte el favor, añadió Edward. Porque lo que diste no se puede comprar. La miró a los ojos. Te pido que te quedes porque te necesitamos. No como ayuda, sino como familia. Amanda no dijo nada durante un buen rato. Luego miró a Chloe, que ahora las observaba a ambas con curiosidad soñolienta. ¿Estás segura de esto?, susurró.
Edward asintió. Nunca he estado más segura de nada. Más tarde esa semana, cuando Chloe recibió autorización para regresar a casa, las puertas de la finca Belton se abrieron de nuevo, no con un silencio gélido, sino con risas. Amanda se sentó a su lado en el asiento trasero, leyéndole un cuento. Esta vez, el dragón marino tenía un acento irlandés ridículo. Chloe rió tan fuerte que el conductor casi se salta un giro. Edward se sentó delante, sonriendo discretamente. Al llegar a la finca, Amanda salió del coche, y por primera vez, no sintió la necesidad de explicar por qué estaba allí. La finca también había cambiado. Las paredes no eran más altas, pero tampoco tan pesadas. El silencio no oprimía. Era un espacio. Amanda entró en su nuevo apartamento justo al lado del jardín y se quedó quieta. Una cama de verdad, una estantería, un sofá junto a la ventana por donde entraba la luz del sol. Abrió un armario. Dentro estaban sus zapatos favoritos, los que creía haber perdido. Junto a ellos, un ejemplar nuevo del libro que siempre le leía a Chloe, con las páginas desgastadas y las esquinas dobladas. Edward lo había recordado. Las lágrimas volvieron a aflorar a sus ojos. Se hundió en el sofá, hundiendo la cara entre las manos. No porque estuviera cansada, sino porque por fin se sentía a salvo. Esa noche, mientras Chloe dormía arriba, Edward salió al balcón del jardín. Amanda ya estaba allí, envuelta en un chal, contemplando las estrellas. Se sentó a su lado. ¿Alguna vez has pensado, dijo en voz baja, que quizá algunas tormentas no vienen a rompernos, sino a purificar el aire? Amanda asintió lentamente. Y algunas personas, respondió, llegan a tu vida solo para recordarte cómo es realmente el amor. Se sentaron en silencio, no del tipo incómodo, del que se siente como en casa. Y quizá alguna vez fuiste Amanda, incomprendida, juzgada. Quizá fuiste Edward, paralizado, demasiado tarde, demasiado orgulloso. Si esta historia te recordó el poder de las segundas oportunidades, no la pases por alto, suscríbete. No porque ayude al canal, sino porque historias como esta nos recuerdan que todos somos humanos y que todos necesitamos ser vistos.